amigos de Contexto, bienvenidos a esta nueva edición del año 2019, en la cual comenzamos analizando los acontecimientos más importantes, tanto a nivel nacional, a nivel de fenómenos políticos, económicos y sociales, como también en el campo de la política internacional, como ha sido tradicional en este programa. En esta ocasión vamos a hacer dos programas con una misma persona sobre dos temas cruciales para nuestra región, América Latina. Tenemos de invitado a Iván Ogando. Él es el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, la sede dominicana. Nuestra compañera Mónica Gutiérrez está todavía vacacionando. Ya no sé cuándo volverá. Espero que sea por lo menos la semana que viene. Tiene veneno ese comentario. ¿Qué? Poco de veneno ese comentario. No, porque ya la verdad que no sé cuándo que viene. Pero ella viene. Y vamos a hablar sobre dos cosas que han sucedido, diríamos, en el último mes y que son fundamentales para América Latina. Es el advenimiento de dos gobiernos de los dos países más grandes de la región. El 1 de diciembre del 2018 asumió la presidencia de la República Mexicana el señor Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como AMLO, por las siglas de su nombre. Y el 1 de enero, recientemente, asumió las riendas de la presidencia de la República de Brasil, Jair Bolsonaro, Jair Mesías Bolsonaro, que es el nombre real del señor. Que son dos políticos, podríamos decir, en polos opuestos, porque uno viene de la tradición del progresismo y la izquierda mexicana y latinoamericana. Tiene una larga tradición en la política mexicana como candidato presidencial en 2 o 3 ocasiones fueron. En dos ocasiones previas. En 2 ocasiones que han sido también muy polémicas porque ha habido alegatos de fraude en aquellas ocasiones. E incluso fue gobernador de la Ciudad de México, que es un gobierno tan grande como cualquier otro país porque tiene 20 millones de habitantes y tiene mucho poder la gobernación de la Ciudad de México. Y entonces pasó primero del PRI, su partido original, el Partido Revolucionario Institucional, el partido heredero de la Revolución Mexicana. Después pasó al PRD, que fue el Partido de la Revolución Democrática, que es una fusión de muchos grupos de la izquierda mexicana y de sectores, digamos, progresistas dentro del PRI. Se fusiona en ese nuevo partido y finalmente sale del PRD y funda hace menos de un año y medio. Hace 3 o 4 años. Unos cuantos años atrás, hace muy poco tiempo, funda el Movimiento de Renovación Nacional, Morena, con una plataforma muy centrada en los problemas de corrupción, de diferencias sociales, de privilegios y de políticas austeridad del gasto público, económicas en México. En este caso, después hablaremos del caso de Bolsonaro, que es un caso distinto. López Obrador ya tiene un mes en el gobierno. No ha habido grandes medidas profundas, vamos a llamarle, en cuanto a las políticas públicas, pero sí ha habido una serie de señales, diría yo, Iván, sobre la característica del gobierno. Primero,
hay algo que a mí me llamó mucho la atención y es, el presidente no va a vivir en la Casa Presidencial de Los Pinos, que es como una mansión aislada del mundo, en el medio del bosque de Chapultepec, en México, y va simplemente a vivir en su casa. El presidente disuelve una cosa que en México es todopoderoso, que se llama el Estado Mayor Presidencial, que es como aquí lo que era antes el cuerpo ayudante, ahora tiene otro nombre, no me acuerdo. Lo disuelve y lo integra al Ministerio de Defensa. Y se rodea de un grupo muy pequeño de 20 personas que hacen su seguridad personal. Decide no usar la flota de vehículos, de aviones, de helicópteros. A mí me llamó la atención que habían 70 helicópteros propiedad del gobierno mexicano, del gobierno federal. Una gran mayoría de ellos al servicio de la presidencia y de algunos ministerios. Y decide inclusive vender el avión presidencial y el hangar presidencial se lo reintegra al aeropuerto de la Ciudad de México para su uso. Un aeropuerto además muy congestionado. Hay una subida de salarios. Hay un programa para dar becas equivalentes a salario mínimo a todos los jóvenes en edad de estudiar que no trabajan y tampoco estudian, y que él rechaza mucho el término este de nini, que se ha utilizado internacionalmente, pero adopta esta medida, promete no subir los impuestos, ni hacer nuevos impuestos tampoco. Nuevos impuestos. Hay una decisión de un poco más profunda y que afecta a muchos intereses, y es interrumpir la construcción de un nuevo aeropuerto que se estaba haciendo por decenas de miles de millones de dólares cerca de la Ciudad de México, y decide construir una nueva red ferroviaria del Tren Maya. ¿Cómo se evalúa, así a grosso modo, Iván, este primer año de este presidente distinto? Primer mes. Este primer mes, por favor, ya me chispoteé, como dicen ellos. No. Bueno, gracias, Julio, por la invitación y feliz año, siendo este igualmente. el primer programa del año, y bueno, echando de menos a Mónica. Mira, realmente la elección de Andrés Manuel López Obrador... ¿Tú viviste en México? Sí, 2 años en Puebla. Cuando él era presidente del gobierno de la capital de México. Realmente, bueno, primero, la legitimidad de López Obrador, elegido por más de 32 millones de votantes, que por primera vez en México un 57. candidato llega más del 50% de todos los votos, sí, con una mayoría congresional también por primera vez en México, en ambas cámaras, lo cual le da una legitimidad y un poder amplio, cómodo, básicamente. Ahora, este era su tercer intento a la presidencia, sí, básicamente, y era, obviamente, aunque López Obrador lo pintan como un outsider, no era un outsider de la política, era un cuestionador del establishment, si se quiere, tradicional de la política, pero no era un outsider, porque ya hace 6 años López Obrador logró más de 20 millones de votos. O sea, no puede ser un outsider un tipo que... Sí. Y 6 años antes había también discutido. Y realmente llega al poder con un movimiento, el Morena, pero también como parte de una plataforma y una coalición, el Juntos Haremos Historia, donde, para decirlo en lenguaje dominicano, había maco y cacata juntos, porque habían sectores de izquierda, pero sectores de ultraderecha también. ¿Ah, sí? Entonces todavía una coalición también de sectores cristianos, religiosos, etcétera, y ultraconservadores, que él también
de alguna manera pudo coordinar esto para hacer un movimiento, este movimiento Juntos Haremos Historia, que lo catapultó a la presidencia. Y básicamente uno de los cuestionamientos que se hacía en ese momento es cómo él, una vez en el gobierno, podía de alguna manera compatibilizar toda una serie de intereses que podían ser contradictorios entre estas diferentes facciones que componían esta coalición de Juntos Haremos Historia. Obviamente la elección de López Obrador expresaba un colapso, si se quiere, en el escenario político tradicional de México, tanto del PRI como del PAN. Y del PRD. Y del PRD. El propio PRD. Ya el PRD estaba, bueno, pero PRI y PAN, que son los que han gobernado. Los que han gobernado, básicamente. Pero el PRD era parte ya de la estructura de poder en México. Sí. Es decir, estaba hay un colapso de las fuerzas políticas tradicionales en México. Algo que pasó en Brasil algo también. que, bueno, sí, pasó en Brasil, pero también ha pasado en Europa. Es decir, con los movimientos tanto en España como en Francia, en Holanda, en Austria. Es decir, tenemos, y eso podría ser, si se quiere, tema de otro programa, analizando la democracia a nivel, la democracia occidental y la crisis de la democracia. Y la crisis de los partidos. Y la crisis de los partidos tradicionales. Entonces, obviamente, con todo y ese nivel de legitimidad, en México se dio una polarización, porque estaban los que amaban, o los que aman a López Obrador, y los que lo odian a los muerte. los detractores y eso. Entonces, una de sus primeras sus exposiciones es buscar una reconciliación en México y buscar un gobierno de unidad y ese tipo de cosas. Y procurar lo que él llama la cuarta transformación de México, que implica ya una transformación de todos los aspectos económicos, sociales, políticos, institucionales, morales de México. Y de acuerdo a la información que uno puede analizar desde aquí, nuestros intercambios con amigos mexicanos en ese contexto, vemos que lo que ha habido en este primer mes es realmente una... Andrés López Obrador ha entrado con un dinamismo que, bueno, vamos a ver si es sostenible en 6 años. El señor se levanta a las 6 de la mañana. Él hace la primera rueda de prensa. A las 6 de la mañana tiene una reunión con el Consejo de Seguridad, su equipo de seguridad para cuestiones de seguridad en México a las 6 de la mañana, y desde que tomó posesión lleva 20 ruedas de prensa. Es decir, a mí me parece un poco como exagerado. Sí, bueno, entonces, obviamente... Bueno, ese fue el estilo que él usó en Ciudad de México. Pero el mismo. Obviamente es un elemento, y ya han surgido algunas críticas diciendo que sí, bueno, hay ruedas de prensa, pero él contesta lo que quiere contestar. Entonces, claro. Básicamente, bueno, hay elementos en términos de la calidad, pero sin lugar a duda, 20 ruedas de prensa en un mes. Sí, es un ritmo bastante acelerado, aparte de que ha recorrido múltiples estados mexicanos en clase económica. Viajan en línea regular. En línea regular, y en clase económica. Lo cual también ha de alguna manera provocado atrasos en las líneas aéreas, porque hay que esperar al presidente, que hay medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Sin embargo, básicamente... La gente lo recibe como aplausos. La gente hasta ahora tiene un nivel de aceptación. Pero ha logrado en un mes empujar aspectos muy importantes en su agenda. Vamos a ver esos aspectos en el próximo segmento. Gran parte de la sociedad mexicana está harta y no es difícil entender por qué.
El año pasado, México rompió récords de violencia y todo parece indicar que este año va a ser peor. Además, México está entre los países más corruptos del mundo y es el país de América en el que hay más impunidad en cuanto a la persecución de crímenes. En este contexto y tras décadas de dominación de dos principales partidos políticos, más de 56 millones de mexicanos salieron a votar y salió elegido como presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras su victoria, tanto sus detractores como sus seguidores coinciden en un punto. AMLO es un presidente diferente a los anteriores. Soy Patricia Zulbarán, periodista de BBC Mundo, y aquí van las 3 razones que explican por qué. El 1 de julio, AMLO recibió más de 30 millones de votos. Ningún presidente en la historia de México había recibido tantos votos. Para hacer una comparación, AMLO recibió el doble de votos que hicieron presidente a Felipe Calderón en el 2006. Además, Morena, el partido que lo apoya, recibió una mayoría aplastante, tanto en el Congreso como en el Senado. Es el primer presidente en más de 70 años que no pertenece ni al PRI ni al PAN. Este apoyo supuso, por un lado, el colapso del PRI, uno de los grandes partidos de México. Por el otro, AMLO consiguió el respaldo necesario para las ambiciosas reformas que prometió en su campaña, que son combatir la pobreza, la corrupción y el narco. Aunque todavía no ha empezado su mandato, AMLO ya ha tomado ciertas decisiones. Por ejemplo, canceló el proyecto del aeropuerto de Ciudad de México, y esa medida no fue muy bien recibida por todos. Hay quienes tienen dudas de si va a someter todos los grandes proyectos a consulta popular, y sus más férreos críticos temen que se convierta en un líder populista y autoritario. Ejemplos como el aeropuerto o el Tren Maya hace que algunos se pregunten, ¿cómo va a ser su gobierno? Lo que sabemos es que AMLO va a ser el primer presidente de izquierda de México, pero es una izquierda con matices. AMLO también es un político inusual, porque pese a llevar 40 años de carrera política, siempre fue visto como alguien de afuera, alguien que no pertenecía ni a los círculos económicos ni a las poderosas familias. Pero volvamos a las izquierdas. ¿Por qué digo que es con matices? Por ejemplo, AMLO propone un gobierno austero, enfocado en los pobres y con mayor intervención del Estado. Pero al mismo tiempo dice que va a crear un consejo con 8 grandes empresarios que lo asesoren en temas de economía. Esta última parte le ha valido críticas por parte de la izquierda. También ha habido tensión por el hecho de que López Obrador se aliara con un partido ultraconservador y evangelista para aumentar su base de apoyo. Y hay dudas sobre cómo va a integrar ese partido en su gobierno. Por el lado de los empresarios, algunos dicen que las políticas de izquierda de AMLO van a afectar la economía, que es la segunda más grande de la región. Y ya para terminar, AMLO es visto como uno de los presidentes más controvertidos que haya tenido México. López Obrador va a tener que lidiar con una sociedad clasista y muy polarizada, dividida además entre sus partidarios y sus detractores, algo causado en parte por varias medidas bien polémicas, algunas de ellas contradictorias con las propuestas que hizo al principio. Un ejemplo de eso es que cambió de opinión cuando dijo que iba a sacar a los militares de las calles y luego no solo dijo que no lo haría, sino que aumentaría su presencia. Pese a la controversia que le ha rodeado, hay 30 millones de mexicanos que creen en la idea de AMLO de transformar el país. Y ahora tiene 6 años para demostrarlo. Bien, amigos, ahí veíamos esta reseña de esta periodista de la BBC en español, en el que hacía un resumen. Este resumen se ve que se hizo antes de la toma de posesión, pero que refleja con cierta coherencia algunos de los aspectos de las políticas propuestas y de las características del nuevo gobierno mexicano. Tú estabas haciendo una exposición y yo te interrumpí para la pausa. No. Pero no, solamente quería resaltar algo que ella también mencionaba. Bueno, ¿cuál ha sido la agenda en este mes de López Obrador y la aplicación de lo que muchos llaman el pejonomics? Sí, porque dicen el peje. El peje, entonces pejonomics es... Primero, él ha asegurado sus proyectos de infraestructura prioritarios. Ella hablaba ahí del Tren Maya. Sí. El Tren Maya es una extensión de una vía de ferrocarril, construcción de nueva y aprovechamiento de ya existente. De una existente, sí. De más de 800 kilómetros de longitud a través de la península de Yucatán, sí, que une a Cancún con Campeche, con Mérida, etc. Él es de Campeche, ¿no? Sí, no, él es como de Oaxaca, por ahí más o menos. Pero es un poco de sur. Pero esto es sur profundo, la península de Yucatán. Sí, y es un tren, obviamente, que tiene más un contexto turístico, cultural,
aunque se quiera aprovechar también para aumentar la conectividad de carga y todo eso. No es un proyecto original de López Obrador. Ya Peña Nieto lo intentó y por falta de fondos no se logró, obviamente con una característica diferente, y no llamado así tanto el Tren Maya, pero el Tren Maya es una de las prioridades de él y ha asegurado, supuestamente ya ha asegurado y la construcción recursos de 2 nuevas refinerías. Ahí voy. Otro es, que tú mencionabas, con parte de la red ferroviaria, es lo que se llama el corredor transísmico, que es unir la conectividad o mejorar la conectividad entre el Pacífico y el Golfo de México, Sí. Para hacer una especie de competencia con el Canal de Panamá. Si se quiere. Entonces, esto es un proyecto también ferroviario de mucha envergadura. Y otro tercer hay otro tercer proyecto ferroviario que es unir Ciudad México, no me acuerdo, con Querétaro también, para el tráfico de pasajeros y carga y todo ese tipo de cosas. Entonces, es fortalecer la red ferroviaria mexicana, pero dándoles realmente un impulso grande. Y estos son 3 de los grandes proyectos de infraestructura que tiene, aparte, como tú mencionabas, la construcción de 2 refinerías. En principio, De porque Pemex. él habla de construir más refinerías en el futuro. Todavía la locación... Sí, porque hay algo que hay que mencionar, y es que México, a pesar de ser un gran productor y exportador de petróleo, tiene que importar. Tiene que mandar el petróleo, importar la crudo gasolina. afuera e importar la gasolina. Sí. Entonces, a mí siempre me pareció algo, cuando viví en México, yo decía, pero ¿cómo va a ser? Es decir, entonces, nunca entendí la lógica, me la explicaron, pero no me convenció nunca. Pero él planea construir refinerías, empezando con 2, y construir toda una red de refinerías, lo cual tiene muchos críticos porque dicen, bueno, en un contexto donde el uso del petróleo tiende a bajar, es decir, hacer esas grandes inversiones también tienen sus bemoles. Otro aspecto en términos económicos es la creación de una zona libre en la frontera norte, Sí. básicamente, que es creando toda una especie de incentivos fiscales para toda esa región. Una zona geográfica, zona franca. Exacto, para la frontera norte, desde Tijuana, Ciudad Juárez y todo ese tipo de cosas, donde hay incentivos fiscales. Por ejemplo, se reduce el impuesto al valor agregado en un 50%. Entonces, también tiene muchos críticos en términos de que esto puede llevar a serias déficits fiscales en ese sentido, pero es algo, y fue lanzado recientemente también este aspecto. Esto es en materia económica, estos son los principales elementos que ha impulsado López Obrador en su primer mes. En programas sociales, tú lo mencionabas, el incremento de las pensiones para los envejecientes, la asignación también de becas para becas de estudios para los jóvenes, y esto es una promesa de campaña donde él decía becarios sí, sicarios no. Sí. Básicamente. Y también un amplio apoyo para los discapacitados también. Esto es en aspectos. Y en cuestiones políticas también se resalta la creación de la comisión de Ayotzinapa. Ayotzinapa, sí. Ayotzinapa, que era la matanza de los... que fue un tema que fue dejado de lado, si se quiere, poco a poco por el gobierno de Peña Nieto. Entonces, la creación de esta comisión de Ayotzinapa básicamente es un aspecto político sensitivo realmente, que da respuesta. Está también hay algunos programas cuestionados que han tenido cierta dificultad. Uno de estos lo mencionaba en el video, que es la creación de una Guardia Nacional, donde uno de sus elementos durante la campaña fue sacar los militares de las actividades de seguridad pública. Y
ahora él lo justifica, él dice, no, realmente la situación es más difícil y todo eso. Y No, además que la creación de esa Guardia Nacional no la hará de un día a otro. Entonces, Es decir, pero eso tiene que tener un está parada, está detenida todavía porque incluso su ministra de Seguridad Nacional se opone a la creación de la Guardia Nacional. Hay aspectos, de acuerdo a las informaciones que hemos tenido en ese sentido. Entonces, la creación de una Guardia Nacional es uno de los aspectos. Otro es la austeridad. Es difícil cuando tú luchas entrar un monstruo como el Estado México. mexicano. Es decir, un monstruo como el Estado en cualquier país, pero Sí, en en México, México, sí. es decir, eso se potencializa a la N, si se quiere. Entonces, Se obviamente, redujo el salario de él. él redujo su salario en un 40%. Él gana alrededor, hay una ley, estableció por decreto que nadie puede ganar más que el presidente. El presidente gana 106,000 pesos mexicanos, que es más o menos $6,000, más o menos. Alrededor, está 19 el cambio. Eso es 5,000 ahora. y pico, sí. Entonces, y redujo los sueldos de los ministros, de los secretarios de Estado, se llama secretarios de Estado en México y todo eso. Sin embargo, no ha tenido mucho, no ha sido una medida muy popular, porque primero muchos funcionarios técnicos de alto Sí. nivel también se han ido y hay más de 11,000 recursos de amparo Contra esa medida. contra esa medida En la justicia. en la justicia. Wow. Es decir, recursos de amparo que es decir, es muy difícil. Que mientras el recurso romper. de amparo no se falla, Se detiene la medida. ¿Te acuerdas las informaciones de prensa? Hay 11,000 recursos de amparo que han sido sometidos precisamente para evitar la reducción de los salarios. Aunque se han quitado privilegios de choferes, de los viajes que tú hablas. Entonces, la austeridad, la implementación de un programa de austeridad en las dimensiones que por lo menos él lo había planteado, está todavía en veremos, y él apuesta a que los ahorros que se generen de esa medida sean lo que puedan compensar, si quiere, todos los gastos que se necesita para infraestructura, para las políticas sociales, etcétera, lo cual también es muy cuestionado por algunos sectores. También otro elemento en términos políticos ha sido su estrategia de punto y aparte con la corrupción. Es decir, para decirlo, borrón y cuenta nueva, si se quiere, en el argot local, en el cual él hace énfasis. Con eso quiere decir de que él no va a perseguir a nadie. Él no va a perseguir expresidentes. Él dijo que no iba a perseguir, que la justicia es independiente, pero que el gobierno no va a perseguir a nadie. Y eso ha caído muy mal, porque uno de los elementos que se veía a López Obrador era como el adalid contra la corrupción, pero contra la impunidad. Sí. Es decir, porque corrupción, yo siempre he planteado que la impunidad es peor que la corrupción, porque la corrupción se alimenta de la impunidad. Claro. Entonces, como no pasa nada. Como no pasa nada, no hay. Y él sí ha tomado. Y en México es endémica la corrupción. Sí, pero ha tomado medidas de corte administrativo para frenar la corrupción. Bueno, denunció todo un programa de robo de combustible en Pemex. Multimillonario. Sí. Básicamente todavía está por ver si alguien va a ser apresado o sometido a la justicia por esto. Pero él mismo lo denunció. En Pemex, este robo de combustible de dimensiones realmente bastante significativas, donde se habla de que incluso expresidentes de la República estuvieron vinculados en esto. Otro elemento también que ha sido cuestionado es que en el nuevo presupuesto se esperaba más recursos para aspectos como cultura, ciencia y tecnología, pero obviamente lo que él ha dicho es que hay que ir por ¿Cuánto es la partes. presión fiscal en México? No recuerdo. Es baja. No. En México bueno, el IVA estaba en 18%. No. Yo no digo el nivel del impuesto, digo la presión fiscal sobre el PIB. Es decir, el Sería total. bueno buscarlo, pero no sé. A mí me parece que es casi como la República Dominicana, pero
podemos confirmar ese dato y volvemos en el próximo segmento analizando este primer mes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Volvemos. ¿Qué tal? Les saludo desde el Zócalo, en un día que vuelve a marcar historia en México. En un avión comercial y en clase turista, el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió con lo que hasta hoy fue uso y costumbre. Y de esta forma se trasladó a Veracruz para participar en un acto en Jalapa. Un equipo de Noticias Telemundo viajó siguiendo al mandatario que habló en exclusiva con mi compañero Raúl Torres. Adelante, Raúl. Te saluda Raúl Torres, estamos volando a unos 3,000 pies, cruzando de la Ciudad de México hacia Veracruz. Es el mismo cielo de este país, pero es distinto al mismo tiempo porque este país ayer fue un día histórico, parece que va a seguir siendo histórico, estamos volando y aquí, muy cerca de nosotros, viene volando en un vuelo comercial el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, aquí junto a nosotros. Presidente, una gran responsabilidad la que ya tiene usted. Sí, y un saludo a todos los que ven Telemundo. Es un medio de comunicación, sobre todo muy visto por paisanos, por latinoamericanos en Estados Unidos. Y les envío un saludo, nos va a ir bien, porque se va a acabar la corrupción en México. Ya no van a haber lujos en el gobierno, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Vamos a llevar a cabo una política de austeridad republicana, por eso se van a vender los aviones, los helicópteros que se utilizaban para transportar a los altos funcionarios públicos. Ya no va a haber avión presidencial, vamos a viajar como lo hacen todos los ciudadanos en aviones de línea comercial. No hay ningún problema, está bastante comunicado nuestro país y podemos llegar a todas partes. Muchas gracias, señor presidente. Las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, les decía, en un cielo que es el mismo de siempre, pero es distinto porque estamos viviendo momentos históricos. Soy Raúl Torres, nos vemos más adelante. Bien, amigos, ahí veíamos, como habíamos comentado en el segmento anterior, al presidente de México, que era una figura, prácticamente era un Semidios. Era un monarca absoluto, con todos los privilegios y toda la pompa del poder, con un avión, creo que era un Boeing que tenía nuevecito. 767. Sí, un Dreamliner. Y ahora viajando en clase económica, como cualquier ciudadano. Yo no sé si el que estaba sentado al lado de él era del grupo de él o no, o de la seguridad, pero... y un periodista vino y se le acercó y le dio una declaración. Eso da una señal de, diríamos, de cercanía del poder a la gente, como el tema de los pinos, la venta del avión presidencial, los viajes en clase turística, la reducción del sueldo, etc. Ahora, mi pregunta es, y esa es una pregunta no es para justificar o criticar, ¿eso será sostenible durante 6 años? Mira. Y si lo cambia, ¿qué pasará? Hay una cuestión de pragmatismo, Julio. Es decir, para un presidente viajar primero, cuando un presidente viaja, durante el viaje consulta, habla con sus ministros, sí, con sus asesores. Es decir, no es simplemente un viaje. Entonces, necesita un nivel de privacidad, si se quiere. O sea, yo pienso que son medidas... Pues aquí no tenemos ni el avión presidencial,
Pero aquí lo que hace es que se alquilan aviones. Bueno, pero en el marco de los viajes, bueno, los jefes de Estado viajan con sus asesores. Sí, dependiendo. todo. Y son todo. viajes, estás constantemente trabajando y despachando cosas y eso. Entonces, difícilmente lo puedes hacer en clase económica, si se quiere. Y México tiene Es un país distancias que no son media hora. Es decir, puede ser del DF a Tijuana, son 2 horas. 2 horas y media. 3 horas, Sí. 2 horas y media. A Cancún y todo eso. Entonces, tiene el beneficio de que la Ciudad de México está en el centro del país casi, si Sí. se quiere, pero de todas maneras... No, pero tendrá que viajar al exterior. Tendrá que viajar al exterior. Hay una serie... Entonces, esto es lo que algunos le han llamado medidas de maquillaje. Lo de los Pinos, obviamente, tiene un Sí, simbolismo... porque él vive en el Palacio Nacional. Tiene un simbolismo... lo de los Pinos, porque, bueno, como tú dijiste, en el medio del bosque de Chapultepec y todo eso, un palacio, y el mismo Un día... palacio solo para el presidente. Sí, pero el mismo día de que López Obrador se juramentaba, habían ya casi 2.000, 3.000 personas que habían visitado. Es un museo. Entonces, accesibilidad del pueblo, a ver, es un maquillaje, un simbolismo, como bien tú dices, de accesibilidad, si se quiere. Y de sencillez. Pero un gobierno difícilmente se mantenga sobre esa base. Es decir, al final tiene que haber algunos elementos de mucho más, peso, la cuestión de el aparataje, si se quiere, de la seguridad. 8.000 sí, pero miembros tenía el Estado Mayor. Tanto ese aparataje de seguridad en un país A tan 20. violento como México, creo que es un poco temerario, Sí. por decir, con todo el respeto Sí, del presidente. Y él dijo, bueno, el pueblo me defenderá. Bueno, a Colosio el pueblo no lo pudo defender. No. Entonces, Le dieron un tiro en la cabeza. Creo que es un poco temerario por su seguridad. Y todos estamos apostando a que López Obrador Sea exitoso y termine su periodo. Pero en un país tan violento como México, te reitero, Ahí veíamos pienso que es un poco 32.000 asesinatos. donde obviamente él declara una guerra contra el narcotráfico, y un presidente... Él tiene una política en el tema del narcotráfico un poco... lo que él ha prometido es una amnistía. Sí, pero de todas maneras... Una amnistía. Cualquier tipo legalización de la marihuana. Sí, pero cualquier tipo de medida de esto va a generar conflictos y enemigos. Yo lo en sé. las áreas Lo que van a quiero tratar de dar decir, el traste con la eso. famosa guerra confrontal, que directo. comenzó Calderón, que ha llevado a este nivel de desastre humanitario prácticamente en México, que hay matanzas enormes. Eso es insostenible en el tiempo. Entonces hay que buscar alguna solución. No, obviamente, pero a lo que me refiero es que independientemente de todo, es decir, él está tratando de romper con una situación de criminalidad, y eso va a crear fuerzas antagónicas, si se quiere, y que requiere que el presidente de la República tenga seguridad. La integridad física del presidente sea salvaguardada. Mira, Entonces, a mí me parece un poco temerario esta medida, pero obviamente da una impresión de más accesibilidad del presidente. Y él realmente es un presidente mucho más sencillo, como bien se planteó, no procede de las élites. No. Se quedó a vivir en su casa. Despacha en el Palacio. Despacha en el Palacio. Trabaja 16 horas diarias. Sí. Es decir, es un entonces, workaholic. es un señor ya de alrededor de 70 años. Mantener ese ritmo de trabajo durante 6 años. Veremos, ojalá que sí. Sí. Y viajar en clase económica, tú y yo lo sabemos. Sí. Viajes largos fuera Yo quisiera del verlo. país. Mira, hace una gran Viajar a diferencia. Europa en clase económica. Entonces, hay otro elemento que no hemos tocado. Pero hay un punto que yo quisiera, antes que se nos acumule el tiempo, es la política exterior. A eso iba. México no es cualquier país. México es el país hispanoamericano
más grande. Tiene 130 millones de habitantes. Es, junto con Brasil, la economía latinoamericana más grande también. No tanto como la brasileña, pero bastante grande. No, entre los dos tienen el 50% del Entre los PIB dos, latinoamericano. sí, exacto. Claro, Brasil es el doble de tamaño, en todo, en población, etcétera. Entonces, México además tiene una característica que no tiene Brasil y que no tiene ningún otro país latinoamericano, y que tiene frontera con los Estados Unidos de América, que solo la tiene además Canadá. Hubo un debate que se llevó a cabo previo a su juramentación, o a su, como dicen allá, toma de protesta. No sé por qué se dice así. Que es la anulación o renegociación, que al final terminó en una cosa ahí que no se sabe bien cómo es, el que era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o el NAFTA, en inglés, que ahora se llama Tratado de América del Norte, y ya, punto. Algunos le dicen el TEMEC. Sí, Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Pero le dicen el Pero TEMEC. no dice de qué, tratado nada más. Pues Trump no quiso ponerle de comercio o de libre comercio, nada de eso, por razones ideológicas. Es un país fronterizo con los Estados Unidos. Depende en prácticamente un 80% de sus exportaciones hacia los Estados Unidos. Pero a su vez, tradicionalmente, aunque en los últimos años perdió mucho peso, México es un país con mucha influencia en el resto de Hispanoamérica, o Latinoamérica, pero en particular en Hispanoamérica y en el Caribe. Tiene presencia en el Caribe, Centroamérica casi es una extensión cultural de México hacia el sur, con Cuba, con los países del Caribe también ha tenido mucha relación, con Venezuela, con Colombia. Ha cambiado algo que venía conformándose en todo Latinoamérica, y era una política de cerco a Venezuela. Él inclusive no firmó una declaración ahora que firmó el Grupo de Lima. Política de no intervención. De no intervención. Entonces, ¿qué se puede esperar en ese terreno? Relaciones con Estados Unidos, relaciones con Latinoamérica, relaciones con Venezuela, con Cuba, etcétera, en toda esta conflictividad mundial que estamos viviendo. Bueno, durante toda su campaña, las relaciones exteriores, la política exterior fueron uno de los temas... Él no lo trató. Marginales, si se quiere. Y de hecho, durante este primer mes, está el tema del muro. También ha sido un tema relativamente marginal, sí, en todo su discurso. Invitó a Maduro. Invitó a Maduro. Maduro no fue al Congreso porque le hicieron... Sí, sí fue. Al Congreso. Sí, al Congreso yo no. vi la técnica. Le vocearon en el Congreso dictador. Sí, pero él estaba ahí. Él no estaba ahí. Él fue directamente a la ceremonia de toma de posesión, pero no fue al Congreso. Entonces, realmente, en términos de política exterior, es una política exterior muy conservadora, de no intervención. Como conservadora dices, no. Bueno, muy de dejar las cosas, no revolucionar nada, no alterar nada, incluso con respecto a los Estados Unidos. Y el muro. Muchos, por la forma de López Obrador, entendían que iba a haber un choque entre Trump y por ese discurso nacionalista de López Obrador. Sí. Sin embargo, ha sido muy comedido, extremadamente comedido, según algunos analistas, con respecto al tema del muro. Él ha dicho que el muro es un problema de Estados Unidos, es una cuestión interna de los Estados Unidos, lo cual relativamente no es tan cierto, porque el muro afecta a las naciones, a México. Y entonces se ha mantenido relativamente callado y ha optado más bien por una política de cooperación con respecto, por ejemplo, a la caravana, de los que estaban pidiendo asilo, les dio a ellos un estatus en México especial para que esperaran. Entonces,
ha tenido una política, si se quiere, colaboradora, sin mucho Él ruido. propuso lo que él llamó como una especie de plan Marshall Exacto, pero para los países es centroamericanos. colaborando para no levantar muchas ronchas, básicamente con Estados Unidos. Y ha mantenido esto bastante, se ha hecho, pero sin hacer mucha laraca, sin hacer mucho ruido y todo eso. Pero Y podrá totalmente abstenerse. ahora, es decir, cuando hay un pleito en medio de una fiesta y tú estás en el medio, Obviamente, y tú no puedes decir, no, además- yo no participo de eso, se te pega un Sí, botellazo. claro, claro. Y además, obviamente, el muro tiene implicaciones. Claro. Sobre todo, Trump ha... Bueno, el argumento de Trump, porque Trump decía que el muro lo iba a pagar México. Sí. Y el argumento de Trump es que ahora México está pagando el muro gracias al tratado, lo cual es un absurdo que nada más se pueden creer los seguidores de Trump. de Trump. Es decir, que México está pagando el muro a través del Tratado de Libre Comercio negociado. Del nuevo tratado. Porque, bueno, sí, se le aumentaron los aranceles a los vehículos, a las piezas de los vehículos, pero ¿quién está pagando eso? Los El consumidor consumidores. norteamericano. Es decir, Claro. es una visión. Y cuando yo oigo a Trump hablando de esto, digo, pero nadie le va a decir a él que realmente eso es una de las... Es una más de las múltiples mentiras de Trump, que es reiterativo en esto. Entonces, López Obrador ha optado por una estrategia de no confrontación por el momento con Donald Trump, porque obviamente México tiene mucho que perder. Es decir, México es el país más dependiente de la economía norteamericana, de todos, incluso más que Canadá, en ese sentido. Entonces, mantendrá ese tipo de cosas con respecto a la política ya hacia Latinoamérica. México siempre fue un país muy activo en política exterior. Bueno, de hecho, López Obrador desarrolló una agenda de política exterior muy activa en Centroamérica y Caribe en un momento determinado, con todo lo que era el proyecto Mesoamérica, que sus antecedentes el Plan Puebla-Panamá. Pero tú por dices, ejemplo. antes de ser presidente. No, durante la presidencia de Peña Nieto. Ok. Es decir, México tiene un papel muy activo en el marco de la Asociación de Estados del Caribe, por ejemplo. Porque para México era una estrategia política económica, ya que se veía Brasil, y bueno, el sur es de Brasil, pero del norte de Sudamérica Sí. y el Caribe y Centroamérica es mío. Sí. Entonces, es una especie de, si se quiere, competencia en términos de influencia económica y política entre estos dos gigantes latinoamericanos, si se quiere. Entonces, yo no veo a López Obrador con una agenda de política exterior tan activa por el momento. Veremos en el futuro cómo van las circunstancias que le obliguen a definir cuestiones. Bueno, con respecto, por ejemplo, ya hay algo que a pasó. Nicaragua, que es A Nicaragua y a Venezuela. Sí, pero Nicaragua es un tema todavía más cercano que Venezuela también. Entonces, geográficamente y... Acuérdate que el Pacto de San José fue entre México y Sí, Venezuela. claro, pero el Pacto de San José hace rato. No, yo sé. Yo sé, pero sí, es decir, ahora, la izquierda de López Obrador no es la izquierda bolivariana. Es decir, Pues yo no estoy comparándolo con ese nada. es otro concepto. Estoy reflexionando sobre su. Si bien invitó a a Jeremy Maduro, Corbyn. le dio la mano, eso fue un gesto. Un gesto. No, Básicamente de que. Recuerda también que México ha sido un país que tradicionalmente. México fue el único país que no rompió relaciones diplomáticas. Sí, pero eso cambió Entonces, con los últimos 3 o 4 gobiernos mexicanos. Sí, con Fox, con Calderón. No, y con el mismo y con el Peña que Nieto. Salinas de Gortari comenzó. Sí, pero en términos generales la política exterior de México ha sido más de sumar, de ser más inclusiva que de ser exclusiva. Se nos terminó el país. tiempo para seguir conversando sobre tantos temas sobre el nuevo gobierno mexicano. Pero vamos a ver si en el próximo gobierno, en el próximo programa que vamos a grabar a continuación sobre Brasil, también mezclamos algo ahí con las comparaciones entre López Obrador y Bolsonaro. Será en la próxima ocasión, amigos televidentes.